sin más preámbulos, pues vamos a hablar en el día de hoy sobre la versatilidad clínica de la cirugía piezoeléctrica. Y aunque lo que vamos a ver hoy tiene un enfoque muy clínico y muchos casos clínicos y todo el uso que podemos obtener y dar de la cirugía piezoeléctrica, sí que me gusta siempre dar una breve introducción, por ejemplo, para que la gente sepa en qué consiste la cirugía piezoeléctrica. Y pues el fenómeno piezoeléctrico es un fenómeno que fue descrito en 1881 por Pierre y por Jacques Curie. Ellos observaron que en algunas estructuras o en algunos materiales que se denominan materiales piezoeléctricos, cuando se le produce algún tipo de estímulo, en este caso ellos estaban trabajando con el cuarzo. Aquí vemos en la imagen de la derecha pues unas moléculas o unos átomos de cuarzo. Entonces, cuando nosotros estas moléculas o las estiramos o las comprimimos, pues eso hace que se produzca una diferencia de potencia y eso da como resultado una corriente eléctrica. Y por eso todos los materiales piezoeléctricos pues pueden convertir la tensión mecánica en electricidad y la electricidad en vibraciones mecánicas, que es lo que va a terminar produciendo el corte en el tejido óseo, que es uno de los elementos o dispositivos para los cuales nosotros utilizamos la cirugía piezoeléctrica. En 1972, Satelec inventa el primer aparato de ultrasonido de uso dental y en el 2005 lanza al mercado el piezótomo, que es un potente generador de ultrasonido para cirugía ósea. Pero claro, hace 15 años el dispositivo que se lanzó al mercado no tiene nada que ver con el que tenemos hoy en día. A día de hoy tenemos el siguiente dispositivo, que es mucho más moderno, mucho más versátil, tiene más tecnología y yo he querido más o menos resumir en estos 10 puntos cuáles son las ventajas que yo le veo o que tiene este dispositivo piezoeléctrico. Primero, nos ayuda para la preservación de los tejidos y esto se debe a que hay un control perfecto de la modulación de la frecuencia y esto lo hace o lo convierte en un dispositivo selectivo. ¿Selectivo por qué? Porque nos ayuda a cortar únicamente tejido óseo. Cuando estamos sobre un tejido blando, pues es totalmente inocuo porque no le produce ningún tipo de daño. Tiene precisión en el corte y esto básicamente está relacionado con el diseño de los insertos, que la mayoría de los insertos son extremadamente finos y nos permiten hacer unos cortes con muchísima precisión. La irrigación es bastante controlada. Si observamos en la imagen que tenemos aquí, da igual si estamos trabajando en el maxilar superior o en la mandíbula, siempre la irrigación va a ir a la punta de los insertos, independientemente del inserto que estemos utilizando, porque se han diseñado de esa forma. También este dispositivo es bastante potente y eso depende del ajuste de la frecuencia porque es automático y es continuo. Y eso lo que nos permite o nos ayuda es que cuando estamos trabajando en distintas densidades óseas, él mismo se autoprograma o se autorregula para saber la intensidad con la cual tiene que hacer el corte. La asistencia, la asistencia inteligente, pues eso tiene que ver con que esto se monitoriza y detecta las variaciones y esto lo que nos permite es que da una respuesta de potencia inmediata. En cuanto a cambios o mejoras tecnológicas, pues aquí tenemos en la imagen los 6 anillos cerámicos que les comentaba, que esto lo que ha mejorado es que este aparato o este dispositivo sea más potente y además sea mucho más rápido. También es muy seguro, evidentemente es seguro porque cuando trabajamos en crestas muy finas, pues lo que nos va a permitir o lo que nos va a ayudar es que se pierda la mínima cantidad de hueso. Es muy fácil de manejar porque es muy ergonómico y además nos permite un control intraoperatorio bastante adecuado, que eso tiene que ver tanto con el fenómeno de cavitación que tiene el piezoeléctrico o el piezotomo, porque nos permite un campo libre de sangre y además como tiene una luz LED incorporada, pues esto lo que nos permite es una mejor visibilidad del campo operatorio. Y evidentemente para los pacientes hay un mayor confort a la hora de utilizar esta tecnología.
De forma convencional, nosotros siempre hemos utilizado instrumental rotatorio para hacer cortes a nivel del tejido óseo. Siempre hemos utilizado instrumentos tanto de alta velocidad como instrumentos de baja velocidad. Hemos utilizado, como podemos observar aquí, desde piezas rectas, contraángulos, turbinas, fresas o dispositivos que pueden ser reciprocantes u oscilantes, o inclusive dispositivos que se le pueden añadir a algunas de las piezas rectas, como este dispositivo que se adapta a un aparato de estas características para luego colocar un disco. Y esto es para hacer, por ejemplo, las técnicas de toma de injertos autólogos de rama mandibular descritas por el profesor Fuad Curie. Y con estos instrumentos, pues nosotros necesitamos unas herramientas específicas para poder hacer ese corte sobre el tejido óseo. Lo que normalmente utilizamos son hojas reciprocantes, podemos utilizar fresas redondas de muchos materiales, fresas tipo Lindemann, la 701, la fresa tipo Secria, sierras oscilantes y discos. Con todos estos instrumentos y materiales es con lo que nosotros de forma convencional hacemos nuestros cortes a nivel del tejido óseo. Normalmente el material con el que están confeccionados suele ser acero, pero ya todos conocemos que aunque sea un acero quirúrgico, todos los inconvenientes que tienen en cuanto a corrosión cuando utilizamos materiales o elementos de desinfección. Por eso todas estas fresas, en la mayoría de los casos, se les hace un recubrimiento que puede ser de diamante para mejorar las propiedades mecánicas de las fresas, o también existen otras fresas como las de carburo de tungsteno que tienen el doble de la dureza de las fresas de acero convencional. Nosotros a nivel de tejido óseo, los cortes que vamos a hacer básicamente son estos 4 que se describen aquí: osteotomías, osteoplastías, corticotomías y ostectomías. Cuando trabajamos a nivel de tejido dental, normalmente hacemos odontosección, amputaciones radiculares o hemisecciones. Entonces, vamos a ver qué nos dice la literatura. Y este es un artículo publicado por el profesor Rafael Delgado Ruiz de la Universidad de Stony Brook de Nueva York, en donde quiso comprobar el efecto térmico que se producía cuando se utilizan estos dispositivos piezoeléctricos. Y dentro de las conclusiones de su trabajo, pues destaca primero la importancia del uso de utilizar refrigeración cuando utilizamos estos dispositivos. Y otra cosa importante, ya por la literatura nosotros sabíamos por los estudios de Albrechtson y de Erickson, que cuando nosotros producimos calor sobre el tejido óseo y superamos el umbral de los 47 grados centígrados, nosotros vamos a producir una osteonecrosis térmica. Entonces, una cosa importante de este artículo es que en ningún momento se llegó a esos 47 grados centígrados o a ese umbral en donde podríamos llegar a realizar o producir un daño irreversible en el tejido óseo. Uno de los procedimientos quirúrgicos más sencillos o más básicos y además uno de los que más realizamos en el campo odontológico son las extracciones dentales. Nosotros de forma convencional, cuando hacemos una extracción, lo primero que hacemos es una sindesmotomía, con lo cual utilizamos un sindesmótomo y con esta maniobra nosotros lo que queremos es desinsertar esas fibras del ligamento periodontal y las fibras del tejido blando que se adhieren a la superficie del diente. Esto lo podemos hacer tanto con el sindesmótomo, lo podemos hacer con hojas de bisturí, pero también lo podemos hacer con el periostótomo o con un luxador o con un botador. Una vez que nosotros hemos hecho la sindesmotomía, pasamos a realizar la luxación, con lo cual intentamos que se separe parcialmente de la estructura ósea del diente y posteriormente hacemos una prensión con un forceps y por último hacemos la tracción, o sea, la extracción propiamente dicha. Para ver qué dice la literatura en relación a las extracciones dentales, entonces encontré este artículo que me gustó, en donde en un departamento de cirugía maxilofacial cogieron 300 pacientes a los cuales les tenían que hacer extracciones de terceros molares complejos y quisieron comprobar
o utilizar 3 técnicas: la técnica con piezoeléctrico, de forma manual y con turbina. Entonces, dentro de los resultados de este estudio, evidentemente el tiempo con el piezoeléctrico fue mayor comparado con el manual y la turbina. Hay que tener en cuenta que este estudio fue hecho en el año 2012 y la tecnología a día de hoy ha avanzado y estos piezoeléctricos son mucho más rápidos y más potentes. Con lo cual quiero decir que si repitiésemos este mismo estudio, a lo mejor el tiempo ya no sería tan elevado como el que vemos ahora mismo. Pero vamos a ver qué más encontraron en este estudio. En relación al dolor, pues se dieron cuenta que los pacientes a los cuales les realizaban la cirugía con cirugía piezoeléctrica duraban con dolor después del procedimiento quirúrgico, durante 14 horas y media. De forma manual duraban con dolor durante 62 horas y media en promedio, y cuando se utilizaba turbina duraban con dolor durante 48 horas. Entonces ya vamos viendo una de las ventajas de utilizar cirugía piezoeléctrica cuando hacemos extracciones dentales. Y no solamente extracciones dentales, como lo vamos a ver a lo largo de la presentación. Otra complicación era las relacionadas con el nervio dentario inferior. Con cirugía piezoeléctrica no se produjo ningún tipo de daño a nivel del nervio dentario inferior, mientras que con la cirugía manual, con las extracciones manuales y con turbina sí que se produjeron 8 lesiones de nervio dentario inferior. También en este mismo estudio, pues encontraron que relacionado con la inflamación y con la hinchazón, que todos los procedimientos que se realizaron con cirugía piezoeléctrica, el 50% de esos pacientes tuvieron el 50% menos de inflamación comparado con la cirugía convencional o rotatoria. Y de los pacientes que habían tenido lesiones del nervio dentario inferior, el 16% a la semana, digamos que ya se habían recuperado, pero el resto tardó en un promedio entre 3 meses y 1 año en recuperarse completamente. Y en este otro estudio, que tiene mucho que ver con este primero, pues dicen que cuando utilizamos cirugía piezoeléctrica, se reduce la necesidad de uso de analgésicos en un 50%. Pues esto ya lo habíamos visto en este estudio, porque sabemos que si el paciente le duele menos y se inflama menos, pues evidentemente va a necesitar menor cantidad de medicación. Pero algo que para mí es importante cuando vamos a empezar una nueva técnica, un nuevo procedimiento, o cuando vamos a adquirir un dispositivo como el piezotom, mi recomendación es: todo requiere una curva de aprendizaje, y esa curva de aprendizaje depende del tiempo, del conocimiento y de la pericia de cada uno. Entonces es importante la preparación. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Nosotros, cuando venimos de la cirugía clásica, en donde tenemos una turbina, una pieza recta, cualquier instrumento, nosotros tenemos en nuestra cabeza el concepto de, en el momento de cortar el hueso, hacer fuerza sobre el tejido óseo. Y con la cirugía piezoeléctrica no tenemos que hacer fuerza, porque si no, no permitimos que se produzcan esas microvibraciones, que son las que van a producir realmente el corte sobre el hueso. Entonces, por eso es importante una adecuada formación. Vamos a empezar entonces con cosas que son muy simples, como pueden ser las extracciones dentales, o más que simples, más comunes, como son las extracciones dentales. Y aquí tenemos un kit que nos ofrece Acteon a la hora de hacer extracciones dentales. Una de las cosas que a mí me gustan de estos sistemas y de estos kits es que vienen todos enumerados de forma secuencial, y eso nos ayuda a la hora de realizar nuestros procedimientos o nuestros protocolos. Aquí tenemos la LC1, que es ligeramente más corta y es aplanada, la LC2, que tiene un poquito más de longitud, y para algunos casos, pues en donde es necesario acceder de forma con alguno que sea angulado, pues tenemos estos que tienen angulaciones a 45 grados. Es el mismo LC2, pero con un cierto grado de angulación, lo cual nos va a permitir acceder de una manera más adecuada. Y también tenemos el Ninja, que es un dispositivo, un inserto
que nos va a favorecer el momento en el cual nosotros tengamos que hacer cortes sobre el tejido dental. Es bastante potente. Entonces vamos a ver un caso de una paciente que nos llegó remitida, una paciente que tenía en la zona de los dos premolares del cuarto cuadrante unas coronas que se le caían de forma repetitiva. La paciente ya le habían puesto en alguna ocasión algunos implantes y por mucho que le habían cambiado la prótesis, por su oclusión, por lo que fuese, no voy a entrar en ese tema, decidió la paciente que se le extrajesen estos dientes. Si vemos en la radiografía, son dientes que están anquilosados. Evidentemente, cuando nosotros hacemos endodoncias, muchas veces se pierde ese ligamento periodontal y lo que hace el diente es que se une al tejido óseo y por eso se produce una anquilosis. En este caso en concreto, entonces, nosotros utilizamos este kit de insertos para realizar la extracción. Vamos a ver entonces el vídeo del procedimiento quirúrgico de cómo realizamos nosotros la extracción. Aquí tenemos el caso, como lo habíamos visto previamente. Utilizamos estos insertos en el orden en el que nos recomienda el Kido, la casa comercial Acteón. Aquí tenemos una ventaja muy grande y es que como son raíces que prácticamente están amputadas, no tenemos la corona clínica que en muchas ocasiones nos condicionaría o nos dificultaría acceder a toda el área en concreto del diente. En este caso, pues no es necesario levantar un colgajo amplio, sino que accediendo a través de lo que es el ligamento periodontal, que aunque está perdido nosotros lo vamos a generar o lo vamos a volver a crear, y fíjense cómo vamos accediendo lentamente en todo lo que es sobre todo el hueso más cortical, que es el que le está generando una mayor adhesión de esas raíces al tejido óseo. Y poco a poco nosotros vamos profundizando de una manera totalmente atraumática, porque nosotros, una vez que hemos hecho nuestro procedimiento, fíjense la facilidad utilizando un luxador con la que salen esos dientes. Y si se acuerdan, en la radiografía eran dientes que tenían una longitud grande, tenían muy buena longitud, pero que además estaban totalmente anquilosados. Fíjense el tamaño de la raíz y fíjense la facilidad con la cual nosotros podemos hacer estos procedimientos. Entonces, una de las indicaciones en las cuales a día de hoy utilizamos nosotros la cirugía piezoeléctrica o el piezotom es cuando hacemos extracciones de dientes. Este es un caso que realizamos en la universidad, en donde teníamos un paciente periodontal al cual le teníamos que hacer extracciones múltiples. Este caso lo voy a pasar un poco más rápido. Aquí vamos mostrando la secuencia de los distintos insertos que utilizamos. En este caso utilizamos insertos angulados para acceder de una manera más adecuada a las caras vestibulares de estos dientes. Es importante cuando utilizamos estos insertos hacerlo de una manera totalmente atraumática, lo más paralelo que podamos a la superficie radicular cuando vamos a hacer extracciones dentales. En este caso hicimos las extracciones de los dientes y aquí tenemos los alvéolos. Aquí en la parte del 23 teníamos un defecto bastante grande que comprometía también la zona del 24 y del 22, con lo cual decidimos levantar un colgajo. Pero uno de los insertos que a mí me gustan bastante es este, que es el Sinus Lift número 1, el cual es diamantado, y cuando nosotros tenemos pequeñas espículas de tejido óseo, o cuando, por ejemplo, aquí que no tiene nada de pared y que tiene una irregularidad del reborde, lo que hacemos es que redondeamos esas pequeñas espículas para que cuando reposicionemos nuestro colgajo, pues el paciente posterior a la cicatrización no vaya a tener áreas en donde le molesten, porque evidentemente este es un paciente que va a ser portador de una prótesis completa de forma provisional. En este caso en concreto, a este paciente en el primer cuadrante, en estas imágenes que vemos de color amarillo,
en sus sitios de extracción decidimos colocar dentina triturada de sus propios dientes, y en el lado derecho, en el segundo cuadrante, decidimos colocar un biomaterial. Está más que demostrado por la literatura que cuando hacemos extracciones hay un remodelado de todo ese tejido óseo, y por eso nosotros promovemos o estamos en pro de hacer técnicas de preservación alveolar. En este caso utilizamos un biomaterial que da igual, no es el objetivo de esta conferencia. Utilizamos el biomaterial, evidentemente después de haber legrado correctamente todos los alvéolos. Aquí tenemos nuestro biomaterial, utilizamos también una membrana de colágeno y posteriormente suturamos. En el primer cuadrante, entonces, utilizamos los propios dientes del paciente que le hemos extraído, retiramos las coronas, porque en este caso en concreto queríamos únicamente la dentina, y después de un tiempo de preparación de esta dentina obtenemos varios tamaños de partícula, y con una técnica del fabricante en donde nosotros descontaminamos completamente la superficie de la dentina en un periodo aproximadamente de 15 minutos, pues esa dentina la agregamos en las zonas de los alvéolos que estaban en el primer cuadrante. Este paciente, cuando le vayamos a colocar los implantes con una trefina, obtendremos las muestras que llevaremos a hacer un estudio histopatológico para determinar las características tanto de este hueso como de este hueso que se formó. Pero no es el objetivo de la presentación, pero quería mostrarles cómo lo hicimos. En otras técnicas o otro caso clínico o otra indicación del piezotón, pues es cuando tenemos que hacer extracciones de implantes dentales. Los implantes muchas veces nosotros los tenemos que quitar o cuando no están puestos tridimensionalmente en la posición que les corresponde, o cuando se ha roto el tornillo de la prótesis y el implante no es posible de rehabilitarse, o cuando hay algún tipo de patología bien infecciosa o dolorosa que el paciente requiera la desplantación de estos implantes. La forma tradicional, como siempre lo hemos hecho, es mediante el uso de la trefina, pero la trefina, todos sabemos que para poder retirar un implante con una trefina tenemos que quitar muchísimo hueso, y es un hueso que posteriormente puede que nos haga falta, y en muchas ocasiones tenemos crestas muy finas con implantes muy finos, muy estrechos, que pueden condicionar el momento de la extracción de ese implante. Otra técnica mediante la cual nosotros podemos quitar implantes que están integrados es mediante el uso de fresas, pero alguna vez cuando hemos utilizado fresas sobre los implantes, salen chispas del contacto de estos dos metales, y muchas de esas partículas del propio implante quedan impregnadas en la superficie ósea, que pueden interferir negativamente si posteriormente nosotros vamos a colocar un implante. Entonces, normalmente el defecto que nosotros generamos o que nosotros creamos cuando quitamos un implante es bastante grande. Si viéramos esto en un corte coronal, pues la cantidad de hueso que tenemos que retirar de alrededor del implante es bastante. Y si las condiciones no nos permiten retirarlo de una manera, digamos, convencional, posteriormente tendremos que hacer técnicas de regeneración ósea guiada para devolver ese volumen de ese tejido óseo que teníamos en un momento dado. Pero otra forma mediante la cual nosotros podemos hacer las explantaciones o la retirada de estos implantes es mediante el uso de la cirugía piezoeléctrica. Y aquí vemos cómo, yendo de forma totalmente atraumática, lo podemos hacer. Vamos a ver un vídeo para ver cómo lo hemos hecho. Este es un caso de una paciente que llevaba implantes tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior, y era una mujer que se los habían puesto hacía 3 años y medio, y los implantes la verdad es que estaban bien, en la tomografía se veían perfectos, pero ella sentía mucho dolor, le cambiaron la prótesis en varias ocasiones, al final vino porque yo le había puesto unos implantes a su esposo,
y la miramos con el departamento de medicina oral porque era también una mujer que tomaba muchísimos medicamentos, tenía problemas psicológicos y al final lo que decidimos fue quitarlos. Pero entonces, para quitarlos utilizamos estos tornillos que son unos tornillos de rosca inversa que facilitan la explantación. Pero si nosotros no hemos eliminado todo el hueso cortical, que es el que le da la mayor retención a esos implantes, pues difícilmente podríamos explantar estos implantes como lo estamos viendo en las imágenes. Entonces, por eso una de las indicaciones cuando vamos a hacer técnicas de explantación, aunque utilicemos tornillos de rosca inversa, es importantísimo la eliminación de ese hueso cortical, porque es lo que nos va a permitir que salgan de esta forma tan fácil como lo vemos en la imagen. Otra de las indicaciones para las cuales está hecho el piezotón es para cuando hacemos técnicas de elevación de seno maxilar. De forma convencional, cuando nosotros conocemos dos técnicas para la elevación del seno maxilar. Una, la elevación de Cadwell-Loop o de acceso lateral, cuando tenemos muy poca cantidad de tejido óseo y tenemos que hacer un levantamiento del seno maxilar mediante una ventana que nosotros realizamos en la parte externa. Y otra técnica, que es la técnica descrita por Summers, en donde se utilizaban originalmente unos osteótomos para acceder en áreas en donde hay algo de hueso, pero no es suficiente para llegar a la longitud del implante que nosotros necesitamos. Entonces, en la técnica de acceso lateral o de Cadwell-Loop o sinus lift del inglés, cuando tenemos una altura menor de 3 milímetros, pues lo que nosotros hacemos es que utilizamos el kit que nos ofrece Acteon y vamos a utilizar el sinus lift número 1, que es diamantado y que lo que nos va a permitir es delimitar superficialmente la ventana que nosotros vamos a realizar. Posteriormente utilizamos el sinus lift número 2 y con este ya también es diamantado, pero entonces es de forma redondeada y con este ya podemos perforar un poquito más. Posteriormente podemos utilizar tanto el sinus lift número 3, que también se denomina como la trompeta, o el número 4 e incluso el número 5 para hacer ya lo que es el despegamiento de la membrana de Snyder para realizar el proceso completamente de la elevación del seno maxilar. Una vez que hemos elevado la membrana de Snyder, colocamos nuestro biomaterial y suturamos. Entonces, vamos a ver un caso en el cual nosotros teníamos un paciente con déficit de altura ósea y nos obligaba a hacer esta técnica de elevación de acceso lateral. Aquí vamos a colocar un implante en la zona del 17, perdón. De forma didáctica, a nosotros nos gusta marcar siempre con un lápiz de grafito la ventana para que los alumnos sepan exactamente cuál es la anatomía que tienen que seguir y posteriormente, pues de forma sistemática colocamos hueso, membrana y el hueso que normalmente retiramos de la pared. Hay varias técnicas, pero nosotros solemos retirar el hueso, lo mantenemos en suero fisiológico y posteriormente lo reposicionamos en su sitio. Y por último, siempre suturamos. Vamos a ver este caso quirúrgico que lo tenemos en video. Como les decía, para nosotros es muy importante cuando hacemos estas técnicas de elevación de seno, hacer un gráfico de el tamaño y la longitud que va a tener nuestra ventana. En este caso, utilizamos siempre lápiz de grafito, evidentemente siempre está estéril. Y cuando hacemos la ventana, un poco aquí quiero que vean lo que yo les estaba explicando a la hora de hacer esa ventana. Es importante no hacer una fuerza exagerada. Yo siempre les digo a los pacientes, imagínense que están con un pincel en la mano y que lo que están haciendo es como un pincelazo alrededor de esa línea que yo le he marcado.
de tal forma que aunque el piezoeléctrico, el piezotón, va cortando, va haciendo su efecto, nos va delimitando de forma adecuada nuestra membrana, nuestra ventana, perdón. Aquí estamos haciendo nuestro marcaje, delimitando de forma correcta y adecuada nuestra ventana externa. En este caso, no, como el paciente tenía aproximadamente 1 milímetro de altura de tejido óseo, no era posible colocar un implante de forma inmediata. Tenía muy baja densidad ósea además. Cuando nosotros estamos haciendo este procedimiento, siempre nos aseguramos que el hueso de la ventana esté totalmente suelto, porque eso es lo que nos va a permitir luego retirar, hacer la ostectomía de ese pequeño segmento de tejido óseo que posteriormente lo volveremos a utilizar. Una de las ventajas relacionadas con la selectividad que les había comentado, pues tiene que ver con que si llegamos a tocar la membrana de Snyder, pues no se nos va a romper. Es distinto si la empujamos con el piezoeléctrico y con cualquier instrumento. Si utilizamos de forma inadecuada estos instrumentos, evidentemente vamos a producir una ruptura de la membrana de Snyder. Posteriormente, pasamos al levantamiento de la membrana de Snyder. Algo que es importante cuando hacemos esta técnica de elevación de seno es asegurarnos que la membrana de Snyder en la porción palatina, está correctamente levantada, correctamente separada, porque si nos queda un espacio vacío en esa zona puede comprometer nuestra regeneración. También es importante que la membrana de Snyder esté intacta, con lo cual nosotros siempre nos fijamos en la respiración del paciente o podemos realizar una maniobra que se denomina la maniobra de Valsalva, en la cual le tapamos la nariz al paciente y le decimos que por favor tome aire y observamos claramente cómo esa membrana va subiendo y cómo va bajando. Fíjense que aquí el paciente está respirando y se ve perfectamente la membrana cómo se desplaza. Nosotros de forma sistemática a los pacientes cuando hacemos técnicas de elevación del seno, aunque no esté rota la membrana de Snyder, nos gusta utilizar una membrana de colágeno. En este caso, si se dan cuenta, cuando la estábamos colocando, hacemos como un cucurucho de los helados para que sea mucho más fácil el acceso dentro del seno maxilar. Ya que esa membrana se va a convertir en el futuro nuevo techo, y lo que nos ayuda es que a la hora de colocar nosotros nuestro hueso e impactarlo, pues que no se produzca ningún tipo de ruptura a nivel de esa misma membrana de Snyder. Aquí estamos compactando el biomaterial que hemos colocado. En este caso utilizamos un seno injerto colagenizado de origen porcino. Nos gusta mucho manipularlo con estas jeringas, pues porque ya directamente lo llevamos dentro del seno maxilar, y el hueso que habíamos retirado de forma temporal en el momento de hacer nuestra ventana, pues lo posicionamos sin ningún problema en el fondo. Volvemos a colocar una membrana de colágeno para evitar la invaginación de tejido fibroso dentro de nuestra regeneración y suturamos. También nosotros utilizamos la cirugía piezoeléctrica cuando hacemos técnicas de elevación transalveolar. Entonces, aquí tenemos los distintos insertos que vamos a utilizar. Tienen el nombre de TKW en honor a los creadores, y tenemos el número 1 que es cónico y que tiene un diámetro de 1,35, el número 2 y en adelante ya son todos cilíndricos. Y estos entonces lo que nos van a permitir es ir profundizando lentamente hasta que lleguemos a la cortical del seno maxilar. Luego pasamos al número 3, que va aumentando en su diámetro. Entonces fíjense cómo lo que yo les estaba diciendo al principio, lo que me gusta de estos sistemas
es que son muy intuitivos porque te van diciendo de forma gradual cómo los tienes que utilizar. Pero en este caso en concreto, cuando llegamos a la TKW número 4, que tiene un diámetro de 2,8, lo que hacemos es que no la introducimos como vemos aquí en la imagen, sino que la dejamos únicamente hasta la parte cortical. Y después sí pasamos la número 5, la cual la introducimos y gracias al efecto de cavitación que tiene y a la irrigación que nosotros le vamos a incorporar, es lo que nos va a permitir que se produzca esa separación real de la membrana de Snyder. Y en muchas prácticas que hacemos de experimentación con animales, podemos ver perfectamente cómo se separa esa membrana y en ningún momento se produce ningún tipo de ruptura de la membrana. Vamos a ver un vídeo de cómo lo hacemos, de cómo sería el esquema. Aquí pasamos el número 1 para perforar la cortical y pasar a la zona medular. Luego, con este que ya es cilíndrico, que es el número 2, llegamos justo hasta el techo del seno maxilar sin llegarlo a atravesar del todo. Luego vamos al número 3 y lo que vamos es aumentando de forma gradual el diámetro de nuestra preparación. Con esta, que es la número 4, es lo que les decía, la dejamos únicamente hasta el hueso cortical, pasamos la número 5 y aquí gracias a la irrigación y a la cavitación se produce de forma automática el desprendimiento de la membrana. Nos devolvemos 2 insertos, primero al número 3, con el cual ya terminamos de perforar completamente el piso del seno con seguridad porque sabemos que la membrana ya se ha desprendido del suelo. Y pasamos posteriormente a la número 4 y si el implante que vamos a colocar, el tejido óseo es menos de 4 milímetros, pues es necesario colocar algún tipo de biomaterial. En algunas ocasiones cuando colocamos el biomaterial, obstruye el conducto sobre el cual nosotros vamos a trabajar, pues previamente utilizamos nuevamente, gracias a la hidratación y al efecto de cavitación, para compactarlo y mantenerlo en la parte más alta. Y si adicionalmente contamos con una correcta estabilidad primaria, pues evidentemente podemos pasar a insertar nuestro implante dental. Otra de las indicaciones para las cuales nosotros utilizamos la cirugía piezoeléctrica es cuando tenemos que hacer expansión de cresta o split crest. Entonces, tenemos también aquí este kit o estos insertos que vienen perfectamente enumerados y todos, desde el número 1 hasta el número 6, excepto el número 3, que es un escalpelo, todos se van utilizando de forma gradual. Y ya les explico, el escalpelo normalmente lo utilizamos cuando tenemos que hacer líneas de descarga a nivel del tejido óseo, cuando hacemos estas técnicas de expansión. Cuando hacemos esta técnica es indispensable que como mínimo hayan 3 milímetros, porque normalmente suele haber 1 milímetro de hueso cortical, por ejemplo, por palatino, 1 milímetro de hueso cortical por vestibular, y como mínimo tiene que haber 1 milímetro de hueso medular, que es lo que nos va a permitir acceder por lo menos durante hasta 10 milímetros de profundidad para poder hacer esa expansión. Y lo que vamos haciendo es que vamos pasando de forma gradual cada uno de estos insertos. Si queremos acompañar la expansión con una corticotomía regulada por nosotros para que se produzca un corte en tallo verde en la zona mesial o en la zona distal, pues utilizamos el escalpelo. Vamos a ver este caso. Este es un caso que operamos en Ávila con el doctor Luis Otero en la clínica de la doctora Otero y teníamos una neumatosis del seno maxilar mucho más acentuada en el segundo cuadrante que en el primer cuadrante y vamos a ver los cortes tomográficos. Entonces, aquí podemos observar la forma del maxilar de esta paciente. En el primer cuadrante es un hueso que tiene poca anchura, pero es bastante paralelo. Pero fíjense en el segundo cuadrante que tiene esa forma característica piramidal bastante estrecho. Cuando es así piramidal es cuando nosotros decidimos hacer estas técnicas
de split crest. Entonces, en este caso levantamos un colgajo y en el segundo cuadrante utilizamos nuestra técnica de split crest siguiendo toda la secuencia, cada uno de los insertos, y en el primer cuadrante lo combinamos utilizando una técnica de expansión. Estos son unos expansores roscados que fueron diseñados por unos profesores en España, que son el profesor Elías Fornell y Joaquín Rodríguez García, quienes desarrollaron esta técnica hace ya bastantes años y que la verdad la utilizo bastante. Aquí vemos entonces los expansores para aumentar el volumen que nosotros teníamos de forma inicial. En el segundo cuadrante hicimos el split crest. En este caso colocamos 4 implantes para hacer una sobredentadura. Aquí estamos colocando nuestro biomaterial. Posteriormente colocamos una membrana de colágeno. En este caso, cuando hacemos estas técnicas es importante hacer una regeneración ósea guiada para que ese hueso que normalmente está muy fino, poderlo reforzar. Y solemos utilizar o membranas de colágeno o en este caso utilizamos una membrana que se llama una membrana derma, que es de origen porcino. Y este es el resultado de la paciente. Tiene que volver a la revisión de los 6 meses y ya le volveremos a hacer una tomografía de control. También la expansión, aunque no es tan común, también se puede hacer en mandíbula. Aquí tenemos un caso de una paciente que tiene la cresta bastante fina en la parte más coronal, pero en la parte basal tiene bastante más cantidad de tejido óseo. Aquí tenía un tercer molar, el cual nosotros lo extrajimos un mes antes de la técnica de split crest. Y vamos a ver cómo hicimos la técnica. Pues muy sencillo, vamos utilizando cada uno de los insertos de forma tal y como nos lo indica la técnica. Utilizamos primero el número 1. Si se dan cuenta, que es algo en lo que yo hago mucho hincapié a la hora de utilizar este tipo de tecnología, es no hacer fuerza. Hay que dejar que el instrumento haga su función. Él corta muy bien si nosotros no lo forzamos, si nosotros no nos preocupamos porque esté cortando ni haciendo presión. Que es importante hacer movimientos suaves, tanto en sentido horizontal como lo estamos viendo en esta imagen, y a medida que él va profundizando, pues nosotros vamos pasando de la cortical al hueso medular. Cuando pasamos al hueso medular, fíjense lo fácil que es introducirlo y llevarlo como si estuviéramos haciendo un barrido muy lentamente de mesial hacia distal o de apical hacia coronal, pero siempre con mucha suavidad. Entre más, aunque sabemos que la cirugía piezoeléctrica tiene muy buenos posoperatorios, pero entre más cuidadosos seamos nosotros, pues el posoperatorio va a ser muchísimo más cómodo para el paciente. Aquí vemos cómo vamos profundizando lentamente, porque eso lo que nos va a permitir es esa expansión que nosotros queremos lograr gracias al diseño que tienen estos insertos. Estos insertos van aumentando de tamaño a medida que nosotros los vamos utilizando. Según aumenta el número, tiene un mayor diámetro, una mayor longitud, diámetro, porque la longitud es siempre la misma. Y otra cosa que me gusta mucho de estos dispositivos es que son milimetrados. O sea, cada 2 milímetros tienen una línea, lo cual nos va indicando la profundidad a la cual nosotros estamos llegando. Aquí seguimos realizando nuestro split crest. Aquí se ven las marcas guías que nos están facilitando ver con claridad. En este caso no teníamos demasiada altura. Aquí teníamos más altura cerca en donde colocaríamos nosotros el primer molar. La zona del primer molar, fíjense que cómo va aumentando acá el grosor, como les estaba diciendo. Entonces,
a la altura del primer molar, nosotros colocamos un implante de 10 milímetros y a la altura del segundo molar colocamos un implante de 8 milímetros. Y pasamos al número 6, que es el último. Y podemos observar cómo, sin hacer un esfuerzo exagerado, se va produciendo esa expansión de las crestas. Y estamos trabajando en una zona mandibular que es excesivamente dura. El éxito de estas expansiones radican primero en la profundidad, porque nosotros lo estamos haciendo a expensas del hueso trabecular. Y segundo, de la amplitud que tenemos nosotros. Una vez que nosotros hemos terminado, pues se colocaron los implantes, se colocó una membrana, se hizo una regeneración y terminamos con ese caso. También tenemos este kit que es el Bone Surgery, que exactamente igual. El número 1 es en forma de sierra y tiene una longitud, y aquí tenemos marcas que nos van indicando también la profundidad a la cual nosotros vamos trabajando. Estos, que son el Bone Surgery número 2, tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho, vienen muy bien a la hora de obtención de injertos de rama mandibular, como lo vamos a ver más adelante. Tenemos estos que son escalpelos, que entonces estos vienen muy bien cuando hacemos, por ejemplo, remodelados a nivel del tejido óseo, muy útiles en periodoncia. Pueden venir curvados. Tenemos también sierras con mayor grado de longitud, que también son importantes cuando estamos trabajando en algunas ocasiones en sectores muy posteriores. Y tenemos esta, que es una sierra redonda, que también me gusta mucho porque tiene una superficie activa muchísimo mayor. Vamos a ver este caso. Esta es una paciente que nos llegó con un defecto comunicante, tenía una pérdida ósea tremenda, y vamos a ver el abordaje quirúrgico que hicimos en este caso. Ella tenía una comunicación desde vestibular hacia palatino y necesitábamos regenerar este tejido óseo antes de la colocación de un implante. Este caso lo operamos con el profesor Reinaldo Rivas, un cirujano maxilofacial, muy buen compañero mío, con el cual solemos hacer casos así complejos. Entonces, fíjense en el TAC la comunicación que hay desde la pared vestibular a palatina. Aquí levantamos el colgajo, estamos comprobando la comunicación. En estos casos nos gusta siempre, como vamos a aumentar el volumen, tenemos que tener un vuelo adecuado del tejido blando. O sea, ese tejido blando tiene que tener la capacidad de cubrirnos luego nuestro defecto. Preparamos de forma adecuada el área receptora, eliminamos todo el tejido de granulación que se encontraba ahí, todo el tejido blando, y nos vamos al área donante. Aquí levantamos un colgajo en la zona del mentón, y en este caso decidimos la zona del mentón porque la paciente lo decidió. Le dimos a elegir si la zona del mentón o la rama mandibular y ella prefirió que lo sacáramos del mentón. Aquí estamos midiendo con papel aluminio y vamos a utilizar nuestro Bone Surgery número 1. Y empezamos a hacer la osteotomía horizontal de la parte superior. Cuando hacemos estas técnicas quirúrgicas, mi recomendación es, aunque estos injertos deben ir perpendiculares al tejido óseo, fíjense cómo para marcar sí que es aconsejable hacer una ligera inclinación para que nos marque como una pequeña guía, y ya posteriormente sobre esa propia guía ya nos ponemos nosotros totalmente perpendiculares para poder realizar el corte o la osteotomía de forma adecuada. Otra cosa importante cuando hacemos estas técnicas de obtención de injertos en bloque, ya sean de mandíbula, ya sean del área del mentón o del área posterior de la mandíbula, es importante, como la cortical es bastante gruesa, nosotros siempre tenemos que llegar hasta el hueso medular, que es lo que nos va a garantizar poder obtener este injerto de una forma adecuada.
Posteriormente pasamos al corte horizontal inferior. Fíjense cómo para marcar lo que yo les decía, siempre me gusta hacer primero una pequeña guía y después de hacer la guía, pues ya es sencillamente repasarla. Y en estos casos hay que ir con calma, sin prisas, hay que ir poco a poco, hay que ir con tranquilidad. Aquí continuamos realizando nuestro corte. Cada vez vamos eliminando toda la capa cortical y nos vamos acercando cada vez más al área medular. Es importante la correcta colaboración del auxiliar. En estos casos, pues también es importante cuando sabemos que vamos a utilizar un tiempo considerado durante la cirugía, pues la medicación que le damos al paciente. Este caso lo hicimos con anestesia local, pero sí que le dimos alguna benzodiazepina a la paciente para que estuviese pues más tranquila y más relajada. Luego, una vez que hemos delimitado los 4 cortes de nuestra osteotomía, es muy importante llegar a los ángulos, que es lo que nos va a permitir sacarlos con facilidad. Antes de quitar el bloque es importante hacer las perforaciones en donde van a ir los tornillos de osteosíntesis porque nos van a facilitar el trabajo. Y fíjense la facilidad con la que se obtiene el bloque. Una vez que nosotros tenemos el bloque, a mí me encanta la Sinus Leaf 1 porque es con la que nosotros hacemos luego el remodelado de todos esos bordes o ángulos que pueden interferir negativamente con la cicatrización. La Sinus Leaf número 2 la utilizamos para hacer las perforaciones porque ahora necesitamos que haya una estimulación de nuevos vasos sanguíneos. Aquí fijamos nuestro injerto en bloque en el área en donde lo vamos a colocar y posteriormente con tornillos de osteosíntesis nos encargamos de fijarlo, ya que dentro de los parámetros de la regeneración ósea guiada o cada vez que hacemos cualquier técnica de regeneración, los tejidos tienen que estar perfectamente fijos e inmóviles, porque eso es lo que nos va a permitir el éxito de nuestras técnicas regenerativas. Aquí colocamos una membrana que la fijamos con unas chinchetas. Pasamos posteriormente al proceso de sutura de los tejidos. Y una vez que nosotros hemos terminado de suturar en la parte superior, pues nos pasamos a suturar en la parte inferior. También con el bone surgery de formas anguladas podemos obtener injertos de bloque del área retromolar en las zonas en donde tenemos pues estas características del tejido óseo. Entonces, evidentemente necesitamos utilizar distintos insertos, ya que algunos nos van a facilitar hacer estas incisiones o estos cortes en sentido vertical o en sentido horizontal, y los que son angulados nos van a permitir obtener estos cortes en este sentido. Vamos a ver cómo lo solemos hacer. Entonces, aquí tenemos un paciente al cual le hicimos la extracción de un injerto de la rama mandibular. Una vez que nosotros tenemos perfectamente delimitado nuestro bloque, pues con un cincel es muy fácil retirarlo y posteriormente ya pasamos a dividirlo o a seccionarlo para poder utilizar la técnica descrita por el profesor Fouacourie. Pero también gracias a los avances tecnológicos, pues disponemos de hoy en día de férulas como las descritas por el profesor Luca de Stavola, que es uno de los discípulos del profesor Fouacourie, en donde según el defecto o según la cantidad de hueso que nosotros requerimos, se confecciona una férula, la cual nos va a permitir hacer los cortes, aparte de más precisos, vamos a utilizar la cantidad de hueso que se requiere. Y con estas férulas hay menor riesgo a la hora de producir algún tipo de daño
relacionado con el nervio dentario inferior. Otra de las características clínicas en las cuales utilizamos cirugía piezoeléctrica es hoy en día, gracias a la ortodoncia, se utilizan unos cortes que se hacen sobre el tejido óseo que se denominan corticotomías. Estas corticotomías fueron descritas hace ya más de 100 años, pero en los últimos años han cogido mucho auge en la ortodoncia. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos corticotomías segmentarias en las zonas interproximales de los dientes, los tratamientos de ortodoncia, en lugar de tener que el paciente esperar de 2 años o 2 años y medio, pues perfectamente puede tener un tratamiento terminado en torno a 4 a 6 meses. Entonces, por eso han cogido muchísimo auge en los últimos años. Perdón. Y aquí vemos un artículo en donde con el uso de férulas o de guías quirúrgicas que se confeccionan a través de un CBCT o de un escáner, se determina el sitio exacto en el cual se van a hacer las incisiones, que si se dan cuenta son pequeñas incisiones que se hacen a través del tejido blando, y esta misma guía o férula posteriormente nos va a indicar exactamente qué tanto tenemos que cortar, qué tanto tejido óseo es el que nosotros tenemos que cortar. Y gracias a la tecnología, gracias a los CBCTs, a los programas informáticos, pues lo que nos facilitan es que tengamos una planificación adecuada de las zonas interproximales en donde nosotros tenemos que hacer estos cortes, y gracias a esa planificación confeccionamos una férula o una guía que la llevamos a la boca del paciente para posteriormente realizar nuestras corticotomías. Y este es un artículo que me gustó del año pasado, en donde, si se dan cuenta, hacen un diseño muchísimo más específico de la zona. Tienen una ventaja, y es que tiene un apoyo, aparte de la encía, tiene un apoyo dental que lo que nos facilita es que haya un ajuste perfecto de estas férulas. Y si se dan cuenta, pues tienen las áreas concretas en donde se tienen que hacer exactamente los cortes para posteriormente hacer las corticotomías. En este artículo en concreto, pues dicen que la cirugía piezoeléctrica está indicada en procedimientos mínimamente invasivos relacionados con ortodoncia, y que evidentemente este diseño que ellos han realizado pues beneficia al paciente porque se reduce el tiempo de la cirugía, aumenta la comodidad del paciente y pues facilita los resultados del tratamiento. También en cirugía oncológica, en cirugía maxilofacial, cuando hay que hacer resecciones o hemimandibulectomías, pues gracias a la tecnología hoy en día se disponen de estas guías que permiten, gracias luego a la cirugía piezoeléctrica, gracias a la cirugía piezoeléctrica, hacer unos cortes muy precisos y muy finos de zonas en donde hay tumores, que posteriormente en este caso han hecho una reconstrucción con tibia del propio paciente, de su mandíbula. Pero entonces es muy ventajoso porque nos indica exactamente sobre qué altura o qué nivel debemos nosotros hacer los cortes. Lo mismo en cirugía ortognática. En los casos en los que hay que hacer avances mandibulares o maxilares, técnicas de Lefort. Entonces, estas guías quirúrgicas nos favorecen y nos facilitan el trabajo, pero además, junto con la cirugía piezoeléctrica, pues hacen que el posoperatorio para el paciente sea mucho más cómodo. Lo mismo, por ejemplo, aquí en estos casos en donde hay que hacer una retracción del ángulo del mentón.
acompañado evidentemente con técnicas de fijación, con tornillos de osteosíntesis. Y ya para terminar, otra de las indicaciones de la cirugía piezoeléctrica es tanto en estética como en periodoncia cuando se tienen que hacer técnicas de osteoplastías. Entonces, en este artículo, aquí vemos un paciente que tiene una erupción pasiva alterada y nosotros sabemos que en función de la profundidad del sondaje, en algunas ocasiones solamente nos basta con hacer una gingivectomía y es más que suficiente. Pero también hay ocasiones en donde nosotros, aunque utilicemos guías y utilicemos férulas para saber qué tanto tejido es el que tenemos que eliminar, nosotros tenemos que respetar siempre el ancho biológico, o sea, los 3 milímetros que tenemos que mantener para respetar la biología del organismo. En algunas ocasiones, pues, aparte del remodelado gingival, pues nos obliga también a hacer este tipo de osteoplastías para los cuales solemos utilizar normalmente estos dos insertos que nos van a ayudar a que ese remodelado, pues evidentemente, como hemos visto a lo largo de la presentación, que sea de una manera lo más atraumáticamente posible. Y con esta última diapositiva, pues quiero darle las gracias a todos los que han asistido a este webinar en el día de hoy. Quiero dar paso pues a las preguntas si las hubiese y aquí les dejo mi correo electrónico por si hay algún tipo de duda, de pregunta o de inquietud. Profesor Delgado, muchas gracias por la presentación. Vamos a dar campo libre a las preguntas que puedan hacer ustedes o bien por la parte del chat, que es la pequeña ventana con la especie de burbuja de diálogo que hay, o si no, abriendo vuestro micrófono y haciendo la pregunta directamente. ¿Okay? ¿Alguna pregunta para el doctor? Estoy mirando en el chat, de momento no hay ninguna. La presentación ha sido tan clara, ¿ve? Que al final la gente no tiene ninguna duda. ¿Ve? No seáis tímidos, para eso estamos. La Ninja, ¿a qué potencia y a qué grado de irrigación se está utilizando la punta Ninja? Voy a responderlo yo, que al final también esta parte es algo más típico de parte comercial. La punta Ninja en general se trabaja porque trabaja por hemisección, como ha dicho bien el doctor, es un doble filo, entonces potencia máxima, que en este caso es D1. Os recuerdo que las potencias van en D1 como densidad 1, densidad ósea 1, hasta D4, ¿okay? D1 máximo, D4 mínimo. Y la irrigación también en general es máxima, o sea, 120 mililitros, porque necesitamos una, la vibración es fuerte, y dos, para evitar necrosis de los tejidos, tanto del tejido que cortamos como de los tejidos adyacentes. Totalmente de acuerdo contigo, Arnau. ¿Puedo preguntar? Claro que sí, por supuesto. Vamos a ver, estamos ahora en una situación bastante compleja, sobre todo con el tema del coronavirus, y es lo que os vais a encontrar vosotros en los gabinetes dentales. ¿Qué ventajas o qué desventajas puede tener respecto a utilizar un contraángulo con el tema de sprays a utilizar el piezotome? Muy buena pregunta, Eduardo. Yo creo que en cuanto a ventajas, cuando nosotros utilizamos el piezotome, aunque hay un efecto de cavitación, no es igual que el efecto que suele producir, por ejemplo, la turbina de forma convencional, que se producen muchísimos aerosoles. Porque ese efecto de cavitación que se produce por la misma irrigación
aunque es verdad que nosotros estamos trabajando con partículas líquidas, no alcanza a producirse una suspensión en el aire como la que se produce cuando se utiliza con una turbina. Por eso también hay algunas personas que hablaban del uso de utilizar contraángulos o reductores o multiplicadores para intentar reducir esa cantidad de aerosoles que nosotros producimos. Si bien es cierto, nosotros producimos bastantes aerosoles, lo que es importante es comprobar que la unidad o el sillón con el cual nosotros estamos trabajando tenga una adecuada aspiración. Y la mayoría de los equipos con los que nosotros trabajamos tienen doble aspiración. Entonces, mi recomendación es utilizar siempre la doble aspiración. Como una aspiración directa sobre la boca del paciente. Ahora, no sé si han visto que hay un montón de dispositivos que se coloca en la segunda aspiración, que es más amplia, a través de elementos de separación parecidos a los abrebocas que se utilizan cuando nosotros hacemos fotografía dental. Entonces, ese lo dejamos nosotros fijo para que en el momento de ir generando o produciendo aerosoles, se intenten de algún modo eliminar al máximo. Evidentemente, tendremos que seguir utilizando todas las medidas universales que siempre durante toda la vida los odontólogos hemos utilizado, como el uso de guantes, mascarillas, ahora evidentemente mascarillas con un mayor grado de protección y una protección ocular. Aparte, como el virus puede transmitirse entre pacientes a través de los fluidos, pero también hay que tener en cuenta que cuando nosotros trabajamos un paciente que a lo mejor es portador del virus, el sitio en donde en un porcentaje más elevado se va a concentrar el virus es a nivel de los pulmones, no es a nivel de la boca. Entonces, por eso dentro de las recomendaciones que nosotros hacemos es que una vez que el paciente llega, lo primero que tiene que hacer es un enjuague en una solución o bien de una solución yodada o de agua oxigenada durante 30 segundos, porque si hay partículas o algún tipo de carga viral en la cavidad oral, pues lo que vamos a hacer es reducir esa carga viral y evidentemente manteniendo todos los controles al máximo en cuanto a medidas de bioseguridad. Voy a complementar, si me permiten, un poco la respuesta, en el sentido de que hace muy poco hemos publicado en algunas redes sociales un vídeo con el uso del Neutron, que el Neutron no deja de ser la misma tecnología tanto en ultrasonidos tradicionales como en ultrasonido de cirugía, de piezocirugía, en el cual se ve efectivamente que hay un control total de la irrigación y la vibración que permite limitar muchísimo el efecto de aerosol. Entonces, eso también es una ventaja única que le podemos ofrecer y que, como lo dice muy bien el profesor Delgado, que no olviden las barreras o los gestos barreras tradicionales e incluso más aún en esta época con sus pacientes. Pero es verdad que permitimos, y en el vídeo se ve muy bien, de que realmente realicemos unos tratamientos con muy poco efecto de aerosol. ¿Sí? Hay una pregunta sobre la duración del filo de los cortes de los insertos. Entonces voy a iniciar la respuesta y después, Jorge, me complementarás. Depende mucho un poco los insertos que son. O sea que un diamantado, por supuesto, se va a desgastar de manera un poco más rápida, pero un inserto de corte, pues el doctor nos dirá cuántas cirugías puede hacer, pero para un usuario siempre o nunca es suficiente y para nosotros como fabricantes es demasiado, ¿no? Pero realmente, sin duda alguna, somos los más duraderos en el mercado, pero Jorge, dejo que tú con tu experiencia puedas un poco identificar la duración de cada uno. Vale. La verdad es que yo tengo todos los kits que me han facilitado desde hace aproximadamente 3 años y en 3 años solamente he cambiado 2 insertos y yo le doy un uso de forma continuo y rutinario porque yo lo utilizo no solamente en mi consulta y en las consultas en las que colaboro, sino que cada 15 días yo colaboro en un máster de implantología en la universidad y cada 15 días los alumnos ya saben que estoy
con mi Piezotome y lo utilizamos muchísimo y la verdad que el nivel de desgaste sería bueno mirar en la literatura. No te lo sabría decir con exactitud, pero si quieres, mándame un email y yo con muchísimo gusto te digo según la literatura qué recomiendan. Arnaud, discúlpame, ¿tiene algún máximo de usos estos insertos? Bueno, no lo hay. Lo único que el profesional tiene que ver efectivamente de cara al tratamiento o a la atención al paciente para preservar tanto el equipo y la pieza de mano como el inserto y el hueso que está cortando, de no forzar demasiado porque como dijiste muy bien son pinceladas, dejamos de que el equipo trabaje. Cuando notamos de que hay que ejercer más fuerza, sería el momento de ir recortando cambiando, perdón, los insertos porque vemos o notamos que hay un cierto desgaste, ¿okay? Pero es verdad que las sierras duran un montón a nivel de cirugías. No hay cifras, no tenemos cifras. Lo único que como fabricantes, es verdad que quisiéramos de que haya más rotación, pero no la hay y mejor así, que al final no deja de ser de que combinan el efecto, la calidad de los productos, ¿no? Al final mejor para todos. ¿Vale? Lo que sí le ha mancado en general, ya lo apreciarán también a nivel de visualidad, 5 o 10 casos y según como pocos más, que son los que más cambian. Tú que eres un usuario del LS1, SL1, perdón, pues es igualmente que más habrás cambiado porque si lo utilizas pues se va a ir desgastando. ¿Okay? Pero realmente es poca el desgaste que se generan. Otra pregunta. Con la técnica Intralift, si hubiese ruptura de la membrana, ¿en cuánto tiempo se puede repetir la técnica? Vale. Esta también muy buena pregunta, Horacio. Normalmente cuando hay una ruptura, independientemente que estemos haciendo una técnica de acceso lateral o de acceso cristal, la membrana de Schneider tiene un periodo de recuperación de en torno a entre 3 y 4 semanas. Entonces, cuando estamos ante una ruptura, si es intralibre y evidentemente no la podemos controlar, lo que vamos a hacer es esperar. Yo les recomendaría no acelerar el proceso, sino por el contrario, escribe que a las 4 semanas ese tejido ya está cicatrizado, lo que deberíamos hacer es esperar por lo menos 5 para ir un poquito más sobre seguro. Tengo una pregunta, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Sí, quisiera saber la relación de la cantidad de solución salina que tengo que introducir en el seno maxilar con la técnica que mostró hace poco versus la cantidad de expansión que quiero, la longitud que quiero que se mueva el piso del seno hacia apical. ¿Cuánto tendría que introducir de solución salina en cuanto a tiempos? Me imagino que se mide por tiempo. Lo que pasa es que la técnica que tú describes es otra técnica diferente, que es la técnica hidrodinámica. La técnica hidrodinámica, sí, evidentemente, uno con un catéter lo utiliza a través del área donde se ha hecho la preparación previa y con un émbolo parecido como a una jeringa, tú vas introduciendo una solución salina. Pero en este caso en concreto, no. En este caso en concreto, como tú no has roto, como no se ha producido ninguna ruptura de la membrana y tampoco es que se vaya a producir un rellenado continuo de la solución salina que estamos utilizando porque parte se queda en la zona del inserto en donde más como hacia el tejido cortical del hueso o tejido medular, no es realmente un llenado que se produzca. Y el poco suero que se llega a introducir por ese mismo espacio vuelve y sale. Correcto, estamos de acuerdo. Mi pregunta es, ¿cómo mido en cuanto al tiempo? Aprieto el pedal para que comience vale. a salir la cantidad de solución salina. ¿Cómo mido ese tiempo para que diga, hey, suficiente tiempo para que mi membrana ahí arriba se haya ido suficientemente apical y así quitar el inserto y colocar el hueso suficiente? Entre 30 segundos
y máximo 1 minuto. Ya. Tú lo dejas ahí, lo dejas que actúe, pero también, por ejemplo, mira, nosotros cuando nosotros hacemos unas prácticas que hacemos con cabezas normalmente de cordero o de cerdo, y cuando hacemos la preparación, inclusive tú puedes, lo que pasa es que cuando tú lo dejas entre 30 segundos y 1 minuto, se va levantando como si fuera como una especie de sombrilla. O sea, no es un solo punto en donde hace la presión, sino que va separando superficialmente la membrana de Snyder, pero por mucho que tú te quedaras ahí, llega un momento en que ya ofrece cierta resistencia y ya no se separa más. Entonces, con que lo hagas mínimo 30 segundos, entre 30 segundos y 1 minuto es más que suficiente. No sé si respondo a tu respuesta. Listo. Gracias, muy amable. Nada. Jorge, otra pregunta para extracción. ¿Hasta qué profundidad se introduce el inserto? En incisivos a mí me gusta introducirlo lo máximo que me permita el inserto, porque eso lo que nos va a facilitar es que la extracción se haga de una forma totalmente atraumática. Pero eso depende mucho de la anatomía del diente. En los incisivos es en donde más se puede introducir porque estamos muy paralelos con la forma del diente. Ahora, si estamos, por ejemplo, en una zona de un molar o de algún birradicular, esto no nos va a permitir, de pronto en las paredes mesial y palatina sí, pero en interproximal no tanto, porque entonces lo que nos va a generar es desgastar de forma, vamos a eliminar más hueso del que realmente necesitamos en multirradiculares. Por eso en multirradiculares, ya no lo decía Aristóteles, divide y vencerás. Entonces es mejor, cuando vamos a hacer extracciones de multirradiculares, hacemos odontosección y lo podemos combinar con las técnicas utilizando insertos. A la mayor profundidad que puedas, pues te va a facilitar eliminar más fácilmente el diente. Ahora, si es un diente que ves que no tiene una resistencia muy elevada, pues solamente con que eliminemos la parte de la cresta, la parte más cortical, pues de esa forma también la extracción va a ser muchísimo más atraumática. ¿Hola? Hola. No sé qué pasó. Arnau, ¿estás por ahí? No sé qué ha pasado. Perdón, ¿me escuchan? Sí, había tenido el micrófono cerrado, perdón. Bueno, la pregunta era, ¿existen para la venta insertos para la primera versión de Piezotome y Neutron? Supongo que es. Existe la máquina que viene con los dos sistemas. Supongo que será el Piezotome 2. De la primera versión del Piezotome, sí que todavía tenemos algunas puntas, muy pocas, porque ya desde hace más de 12 años estamos con la segunda generación o la tercera, con el Cube. Y a partir de aquí, a partir de la segunda, hemos desarrollado puntas que sí que sirven para la segunda y tercera, la primera no. Entonces realmente es, digamos, gestión a ruptura. Y aquí todavía tenemos algunos, entonces sí necesita, hay que, entre comillas, darse un poco prisa. Para el Neutron no es así, el Neutron tiene una rosca que es igual desde hace ya más de 30 años, o sea que incluso una pieza de mano de más de 20 años que todavía estaría sirviendo, y hay algunas, todavía los insertos tradicionales podrían servir. Aquí la rosca no deja de ser la misma. Lo único es el Piezotome, que ha ido evolucionando por la potencia, como le ha explicado bien el doctor, que a cada generación una potencia mayor, salvo que la potencia, la segunda generación y la tercera tienen la misma rosca de insertos. Para la primera, pues sí, todavía tenemos, pero no todas, y además los nuevos kits, como pueden ser crest splitting, por ejemplo, pues no se han desarrollado para la primera versión. Se han desarrollado una vez que ya teníamos la segunda y la tercera versión en mano. Así que eso ya va de aquí hacia adelante y no hay vuelta atrás, entre comillas. ¿Okay?
Más preguntas, no veo que haya en el chat. ¿Alguien que por micrófono quiera preguntar algo más? Si no, pues damos fin o por finalizada la presentación. Profesor Delgado, muchísimas gracias por el tiempo, por el trabajo. De nuevo, fue una presentación muy didáctica, muy completa sobre el uso y la versatilidad. Espero que le haya sido de utilidad a todos nosotros.